Mi pregunta es, ¿cómo se es puro de corazón? Como simple primero, purificándolo, es decir, trabajando para quitar lo que es impuro, pero a la vez es fundamental una atención constante en la propia vida de uno para no contaminarlo más de lo que puede estar o para no volver a contaminarlo si uno lo pudo purificar. Y contaminarlo sería llevar dentro del santuario, en el templo, todo aquello que no es santo. Entonces todo lo que no es santo tiene que quitarse de dentro del corazón, porque en el corazón el amor de Dios se tiene que expresar. Para que el amor de Dios se exprese con claridad y pueda llegar a ser entendido sin confusión, no tiene que haber nada más que su expresión. Esto es lo que simbólicamente hizo Jesús al entrar al templo y tomar un látigo y correr los mercaderes. El Señor se iba a expresar. No puede haber mercaderes dentro del templo, ¿no? Que, si se quiere simbólicamente, tiene que ver con los egos. No puede estar comerciándose con el mundo y tener amor por cosas que son materiales cuando a la vez queremos escuchar y seguir el amor de Dios, que nos habla de lo que verdaderamente tiene valor eterno. Entonces, imagínense la situación en la que Jesús tenía que expresar sus palabras, las palabras de Dios, las palabras que desde el amor expresaba, y a la vez estaban gritando los comerciantes para vender sus mercaderías. Iba a ser difícil escuchar y entender lo que estaba diciendo, porque algunos querían escuchar lo que él decía y a otros le interesaban las mercaderías. El que estaba comprando mercadería diría, ¿por qué no se calla ese que está hablando? Y el que quería escucharlo a él, ¿por qué no se callan esos que gritan para vender mercadería? Bueno, todo lo que se arma. Eso sucede dentro del corazón, cuando uno en el corazón alberga lo que no es santo. Es decir, tiene que ver también con lo que en algún momento Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cuando esto sucedió fue una situación en la que estaban por entrar dentro de un poblado, el cual en aquel momento muchos de esos poblados, para mantener un orden y cierta y relativa limpieza, cobraban un impuesto a la entrada, y que eran senderos que conducían, ¿no? Para pasar por ese sendero se encontraban con el cobrador de impuestos. Cuando el cobrador de impuestos sale a querer cobrarle al grupo que iba a querer entrar, muchos de los discípulos reaccionaron. ¿Cómo va a cobrar al maestro que va a llevar enseñanzas, ¿no? Entonces Jesús los paró en sus ánimos de reaccionarios y les dijo, denme una moneda. Entonces alguien le acerca la moneda y Jesús le dice, ¿el rostro de quién está acá? Y el César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el grupo había monedas, porque había alguien encargado de llevar lo que era lo material, ¿no? en una pequeña bolsa. Entonces, así se resolvieron las cosas. Así de simples son, pero no nos resulta, parece tan simple tener ese orden en la vida. Y entonces mezclamos muchas cosas en nuestro corazón. Y de repente tenemos por encima del propio Dios, que es quien tendría que estar en el altar, tantas cosas materiales, y esas cosas contaminan, esas cosas confunden. Porque cuando nos llama Dios y hay que atenderlo, nos suele distraer cosas que hay dentro del corazón que no son propias de Dios. Esto que hablaba, que simbólicamente representan los mercaderes, ¿no? Es decir, esas cosas que son del mundo, con las cuales también queremos. Para poder tener un corazón más limpio, más puro, hay que empezar a sacar todo lo que distinguimos que en el corazón no debe estar. Entonces, estamos en el mundo, muchas cosas del mundo necesitamos, dependemos de muchas cosas del mundo, pero cada cosa en su lugar.
Entonces, como dice un dicho que muchos conocen, ¿no? Los pies en el suelo y el corazón en el cielo. Así deberíamos de marchar. Entendiendo, ayer lo decía, que estamos en el mundo como espíritus teniendo la necesidad de poseer un cuerpo para expresarnos a través de él y aprender y conectarnos o reconectarnos con la creación. ¿De dónde se empieza todo este proceso de tomar conciencia de nuestra divinidad? En la materia. El punto más alejado y denso de expresión del Creador. Se empieza desde abajo. Entonces, bueno, estamos aquí. El estar abajo no quiere decir estar perdido ni que es un infierno, sino que puede ser un infierno esta vida si uno no toma a Dios como el objetivo en la vida a alcanzar, ¿no? Y entonces muchas cosas se dibujan como objetivo, constantemente cambian. Hay cosas que quiero en este mundo que son materiales, que trabajando y esforzándome y con cuotas las alcanzo. Y cuando las alcanzo y las tengo, ya inmediatamente aparece algo que supera esto y ya otra vez empiezo a pensar, cuando termine de pagar esta cuota, quiero lo otro. Bueno, cosas materiales. Parece irrelevante, parece que me puede contaminar o afectar esto, pero fijémonos que ocupa la mayor parte del tiempo de nuestra vida, inclusive el tiempo de descanso en el que vamos a ir a dormir. Antes de dormir no estamos planificando cómo vamos a hacer para pagar la cuota o en cuántas cuotas lo vamos a hacer y nos dormimos pensando en eso. Cuando uno se duerme pensando en tantas cosas materiales, es difícil que pueda en un sueño recibir inspiración divina. Porque uno entró por la puerta de la materia a ese momento de descanso. Entonces tampoco ayudamos al corazón a que se produzca una limpieza. Para que se pueda alcanzar esa limpieza es cuestión de tomar de la voluntad toda la fuerza que se necesite para producir la limpieza. No se va a producir sola. No importa que repitan la oración, que repitan y que se invoque la luz, que se invoque. Tenemos libre albedrío. Y ese libre albedrío es conocido como nadie lo conoce por Dios, es decir, en el significado que tiene. Y se trata de no se puede imponer. Entonces el Padre no nos va a imponer que sigamos la luz. Es una decisión nuestra. El Padre la expone. La ofrece. Está en nosotros si la tomamos o no. Pero bueno, también como ayer hablaba, no podemos pensar que somos personas espirituales yendo un día de la semana a un lugar a hacer oraciones o a presentar respeto a estatuillas apoyadas en un estante. Dios tiene vida eterna, quiere decir que eternamente está presente, no un día de la semana. Entonces, debo decir que no es cierto lo que dice en la Escritura que el séptimo día descansó. Dios no descansa jamás. Entonces, una cosa es que el hombre necesita su tiempo de descanso porque tiene limitaciones físicas en cómo maneja sus energías y otra cosa es el Creador. Ahora, el cuerpo se cansa, el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita de su tiempo de descanso, pero el espíritu no se agota, no se cansa jamás de amar. Entonces constantemente tenemos que tener esa tarea en vista, la de expresar el amor en toda situación, hasta lo que no quiero. Es lo más difícil, pero es lo más necesario. Lo que quiero me sale fácil, cualquiera lo hace. Y puedo expresar amor y conectarme. Lo que no quiero es el tema. Y hay muchas cosas que no queremos en este mundo, que tenemos que aprender a amar. Nos cuesta, imagínense la situación, y a la mayoría le cuesta hacerse del látigo para correr a los mercaderes. Porque en algún lugar del corazón están dentro del santuario donde el Señor se tiene que expresar. ¿Por qué? Porque amamos en parte muchas de esas cosas que estamos buscando a través del mercader o que los mercaderes ofrecen.
Entonces, en un momento de reflexión y de silencio, entiendo que no tengo que expresarme más a través de la ira. Tengo que tener paz, no tengo que reaccionar. Pero en un momento en el cual me encuentro con una persona, la cual piensa diferente a mí, y no hay manera de que entienda razones, parece que la ira es casi fundamental para poder ponerle en orden. Entonces en ese momento estallo, le digo, levanto la voz y trato de imponerle. Y hasta me voy molesto tal vez. Entonces, en algún momento la ira parece conveniente y en otro momento la ira entendemos que no debe estar. Si vivimos esa dualidad o esa tibieza, seguimos conviviendo con todo eso. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Nuestra definición. Cuando uno dice basta, es basta. Y no vamos a decir basta hasta que no entendamos a qué hay que decirle basta. Al amor nunca se le dice basta. Se dice basta a todo lo que es pasajero, a todo lo que de alguna manera puede estar afectando el equilibrio de cualquier espíritu. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas y tantas más que iremos descubriendo, vamos a ir limpiando el corazón y vamos a estar cada vez más atentos a no contaminarlo. Y hay mucho en el mundo para contaminarlo. Hay mucha distracción, mucha atracción para nuestros egos y constantemente nos salimos del camino. El marchar por el camino que vamos marchando de nuestra vida es en una tensión amorosa constante. Si le sacamos el ego, no vamos a estar viendo tan solo qué resulta conveniente para nosotros dentro del camino, sino que no vamos a ver solo nuestro camino. Cuando miramos con amor, también vamos a estar viendo el camino que los demás transitan, para ver en qué podemos ser útiles, llevando aquello que vive en nosotros y es de valor para todos. No somos propietarios exclusivos del amor que podamos haber encontrado. El amor es de todos. Entonces, experimentaremos algo que no nos damos normalmente la posibilidad de experimentar, que es la felicidad, la alegría de compartir lo que tenemos y ver cómo se multiplica. Sentir la alegría de dar, no solo la alegría que solemos sentir y más buscamos de recibir y encontrar y conseguir. Y somos tan egoístas en todo esto que cuanto menos esfuerzo hacemos, mejor para conseguir. Y entonces no miramos a la hora de hacer esos esfuerzos o esos movimientos a quién podemos llegar a dañar para conseguir lo que estamos buscando. El egoísmo está presente en el diario vivir. Si entendemos esto, y es por impurezas en el corazón que tenemos la vida que tenemos, no se limpia 2 horas de la semana, un día en ningún templo material. Esto se limpia todos los días, las 24 horas del día y a lo largo de toda nuestra vida. Siempre atentos a limpiar, siempre atentos a crecer en virtud. Crecer en virtud es posible si le quitamos el espacio que ocupa el egoísmo. Porque no se puede poner una gota más en un vaso que está lleno, ¿no? Entonces hay que quitar lo impuro para que comience a ingresar lo puro. No vamos a hacer ningún cambio si primero no distinguimos cuál es el que hay que hacer. Entonces hay que distinguir qué está bien y qué está mal. Y esto, por supuesto, también son una de tantas cosas que venimos a aprender en este mundo. Nos va a ayudar a entender lo que es justo. Porque no hay manera de ingresar al reino de los cielos si primero no entendemos lo que es ser justos, lo que es justo. Porque Dios es justo. Hay personas que dicen que es malo, porque se venga, porque nos castiga, porque hay un infierno que nos espera si no nos portamos bien, o duros o severo. Hay personas que dicen que es bueno, hay personas que sin decirlo dicen que es tonto, porque dicen que Dios le da pan a quien no tiene dientes.
Dios no es ni bueno ni malo, Dios es justo. A cada quien lo suyo. Entonces, no es justo que alguien que no ha trabajado tenga un salario. No es justo que alguien que aún trabajando no ha amado el trabajo que ha llevado adelante. No lo ha hecho para el Padre, lo ha hecho para Él. Porque todo lo que hacemos para el Padre o por el Padre lo hacemos con amor. Y del Padre tendremos salario. No es justo vivir pidiéndole al Padre sin dar a cambio. Y el Padre no pide a cambio algo para Él. Lo que el Padre pide a cambio es de bien para nosotros. Lo que has hecho en pregunta. Limpiar el corazón. Eso es lo que el Padre pide. Si el corazón se limpia, habrá un lugar puro y santo en el que se pueda albergar todo lo que es de Dios. Pero pensamos que todo es tan mágico que habiendo tenido una vida en la que no hice más que tratar de no hacerle mal a nadie, pienso que me gano un paraíso en donde eternamente voy a vivir sin hacer nada, como quisiera a lo mejor vivir en este mundo. No es posible, tengo que hacer las cosas bien, tengo que distinguir qué está bien y qué está mal, porque si no, no voy a estar bien o en paz o en equilibrio en ningún lugar, ni aquí ni en el cielo. Tengo que saber conocer las diferencias. En el cielo no puedo tomar nada que no sea mío. Acá en el mundo lo solemos hacer constantemente, muy comúnmente. Vivimos deseando y corriendo detrás del deseo que tenemos y no vemos de camino todo lo que llevamos por delante ni a quién, ni si está bien o si está mal, sino que pensamos en la satisfacción inmediata, no en las consecuencias que pueda tener en el tiempo. Entonces hacemos cosas que en el momento nos pueden resultar satisfactorias, pero en el tiempo nos pueden llegar a enfermar. Sin embargo, bueno, ya veremos cómo lo tratamos cuando eso suceda. Ahora disfrutemos. Esto es muy común. Por ahí para alguno puede parecer que ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Pero es que somos espíritus que tenemos un cuerpo. En los cielos se dice que un cuerpo se tiene, un alma se tiene, pero un espíritu se es. Entonces, tenemos ese cuerpo, es nuestra propiedad o para que lo administremos. Tenemos un alma, lo que llaman alma está conformado por los vehículos de expresión. Hay un alma que se llama en encarnación, que es la conformación de los vehículos inferiores, el cuerpo mental, el emocional y el físico. Esa es el alma en encarnación. Hay un alma superior, en donde el ser se expresa y sigue con sus estudios o profundiza en ellos en los planos superiores. Porque también, aunque la materia que reviste al espíritu tiene otra densidad, todavía sigue habiendo forma, ¿no? Entonces, para poder conectarse con las formas semejantes y aprender y poder compartir y crecer, hay que poder verse y conectarse o contactarse. Ese alma hay que ir limpiándola, pero por ahí nos cuidamos físicamente de no hacer lo que no es debido, pero sí lo pensamos. Y con el solo hecho de estar pensándolo, lo generamos. Y si lo generamos, nos comienza a condicionar. Y si nos condiciona, nos tienta. Entonces Jesús decía que hay que hacer caer al tentador tantas veces como a tentarnos viene. Es decir, entender que no se trata de echar la culpa al tentador o a un demonio que nos está tentando y por eso caímos. Lo que hay que ver es que caemos por nuestra debilidad, no por la fuerza de su tentación. Porque es tentación, no imposición. Entonces, si él me tienta, yo puedo decir no. De hecho, lo hacemos constantemente sobre muchos hechos de nuestra vida, ¿no? En muchas situaciones que sabemos que no es para nosotros y ni pensamos en la posibilidad. Entonces, ¿por qué tenemos la fuerza? Hay muchas cosas sobre las que no tenemos fuerza y tendremos que cobrar esa fuerza de voluntad. Pero no podemos tener fuerza si no tenemos en claro qué es lo correcto o sobre qué aplicar esa fuerza, si tenemos confusión.
Entonces, en el terreno espiritual, la mayor parte de las personas está envuelta o llevada adelante por una creencia. Las creencias siempre van a generar algún grado de confusión, porque es creencia, no es seguridad. Yo creo que esto es agua, no lo probé. Puede ser cualquier otro líquido transparente, ¿no? Cuando lo pruebe y compruebe, ya no creeré más, y ahora daré fe de lo que es. Cuando empezamos a dar fe, somos vistos por las personas como soberbios. Porque ¿cómo uno va? ¿Por qué afirma? ¿Quién es para afirmar? Y uno afirma cuando sabe. Si uno afirma sin saber es un soberbio, sí. Pero si uno afirma con conocimiento, porque ha hecho la experiencia, lo puede hacer y lo hace con humildad, afirmando la verdad que él vive y es lo que puede afirmar, ¿no? Entonces, las enseñanzas llegan a la vida de uno constantemente, en todo momento, pero hay que estar observando. El corazón, no venimos al mundo con un corazón contaminado, venimos al mundo con un corazón puro, pero lo vamos contaminando a lo largo del tiempo, seguimos contaminándolo a lo largo de nuestra vida. No es que en algún momento tenemos algún grado de madurez espiritual que ponemos un orden en nuestra vida espiritual, ¿no? Sino que nos vamos contaminando y buscamos la comodidad de vivir nuestra espiritualidad en algún lugar donde nos juntamos con un montón de personas que piensan igual que nosotros sobre la espiritualidad, que se vive callándose la boca y agachando la cabeza y tratando de demostrarle al Padre un gesto de humildad agachando la cabeza, pero en realidad andamos por la vida atropellando a los demás que nos encontremos, que puedan complicarnos el avanzar por el camino que decidimos seguir. El Padre nos puso en el camino de la luz, en el camino del amor, y por él tenemos que transitar. Nadie se puede apartar del camino. Podemos hacer dentro del camino con nuestro libre albedrío lo que creamos más correcto, pero podemos equivocarnos, y si nos equivocamos hay que rectificar. Y si hemos dejado entrar por no estar atentos cosas al corazón que lo contaminen, tendremos que ver qué es para ordenar, qué hay que limpiar, qué es lo que hay que quitar y no puede ser. Pero no es tan solo limpiar dentro de la casa, sino que también es seguir atento en la puerta de entrada del corazón a que no ingrese nada que en el corazón no debe ingresar. Y si dentro del corazón hay impurezas que puedan llegar a traer dolor a la vida de los demás, atentos también a la puerta a que no salga nada que pueda afectar al prójimo. Entonces, el trabajo que debo de hacer en mi interior no debe de afectar a los demás. Es algo interno. Tengo que yo hacer este proceso. Entonces sé que para los demás es siempre una sonrisa, siempre es disposición, siempre es estar dispuesto a atender su necesidad, que es más importante que atender la mía, la propia, dado que yo sé lo que tengo que hacer y ya lo tengo en claro. Ese es un paso muy importante, ¿no? El primero, saber qué es lo que hay que poner en su lugar y qué es lo que hay que quitar. Y si yo sé esto, ya di, como digo, un gran paso. Sé lo que tengo que hacer. Entonces ahí es que la fuerza se puede aplicar de lleno. Pero si no sé lo que tengo que hacer y vivo en confusión, bueno, tan solo me lamento cuando me duele. Si me tengo que poner a enumerar todas las cosas que he hecho mal, no me alcanzaría el resto de vida para enumerar todo lo que he hecho mal si fuese sincero, ¿no? Pero sería más valioso e importante esto, porque nos llevaría a ver lo que somos y lo que hay que cambiar, que ocupar el tiempo que ocupamos, que es la mayor parte del tiempo en el que estamos observando lo que pasa en nuestro interior. Ocupamos tiempo en ver el dolor que sentimos que otros nos ocasionaron y buscamos culpables y responsables y los señalamos. Eso no cambia mi realidad.
Si alguien me hiere sin justificación, yo tengo que ver qué reacciona en mí en contra de él. No tratar de hacer justicia sobre él. Porque en mí nunca tiene que haber otra cosa más que amor, no importa lo que hagan conmigo. Entonces, a ver, son formas de poder entender lo que es ir limpiando el corazón, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Por favor. Y bueno, mi pregunta es, según tu punto de vista, ¿qué es la conciencia? Ya antes de empezar te digo que la respuesta es imposible porque en palabras no se lo puede expresar, ¿no? La conciencia es en lo que debemos de vivir cuando vivimos en un amor constante y equilibrado. Pero sí puedo hablar tal vez de cómo se puede alcanzar esa conciencia e ir acrecentando día a día, momento a momento. Marcar la diferencia, que hoy es muy confuso para muchas personas, entre conocimiento y conciencia. Hay personas que leen mensajes que el cielo envió y eso les hace pensar que tienen ahora conciencia porque han aceptado o entienden o reconocen lo que ahí está manifiesto. La conciencia, eso es conocimiento. La conciencia la vamos a tener cuando, entendiendo lo que ahí dice, nos dirijamos a ponerlo en práctica. Cuando nos pongamos manos a la obra, podremos llegar a obtener conciencia. La sabiduría se obtiene a través de la vivencia, no leyendo ni escuchando a sabios. Entonces es a través de la vivencia, de la experiencia. Yo suelo poner un ejemplo bien material y mundano, ¿no? Para que se entienda esto. Digo, si uno se lee todo lo que hay escrito sobre cómo nadar y cuál es la mejor forma, uno adquiere mucho conocimiento y mucha teoría de cómo esto se hace. Pero el ciclo cerraría de toma de conciencia cuando uno se meta al agua. Y cuando uno se mete al agua, eso que se veía también en las figuritas de la brazada y de estirar la mano y de girar la cabeza y tomar el aire y la posición, vamos a ver que no nos va a salir tan fácil, porque el agua está fría y no nos lo habían dicho, porque no hacemos fondo y nuestra vida corre peligro y entonces a lo mejor nos sale mover la mano para tratar de no hundirnos y entonces con las sucesivas entradas y salidas al agua iremos agarrando confianza y de a poco poniendo en práctica lo que aprendimos en lo teórico, ¿no? Entonces, no es sabio que se leyó todo el libro, sino que la sabiduría va a ser cuando, luego de haber leído, o mientras lo lee, de hecho, va haciendo la experiencia de a poco de meterse de una manera, tenemos inteligencia inteligente. Es decir, no arriesgando su vida innecesariamente. No va a empezar a nadar, a meterse en un lugar en donde hay 2 metros de profundidad porque ya nos ahogamos. Es más alto que nosotros. Entonces, vamos a ir con precaución. ¿Qué es lo que nos llevaría a tomar esa precaución? Y muchas veces el temor. ¿Por qué está el temor? El temor no es algo malo. El temor siempre nos advierte de un posible peligro. El temor siempre nos habla y se presenta en las áreas oscuras de nuestra vida, en esos lugares en donde no conocemos qué hay ni qué sucede. Entonces el temor nos advierte tomar precaución, porque hay un posible peligro. No es un peligro seguro, que muchas veces lo tomamos así y eso nos paraliza. Hay un posible peligro, precaución. Entonces, con precaución tengo que avanzar. Y si me voy a meter al agua, lo primero que hago es meter un pie y tantear si hay fondo y voy despacito. Si me meto en un lugar oscuro, abro la puerta y oscuridad, iré despacio, estiro las manos y voy viendo de
chocarme con nada que me pueda herir y lastimar. Pero en la medida que voy avanzando y voy reconociendo el terreno, lo voy iluminando. Es decir, voy tomando conciencia de lo que ahí hay, conocimiento y conciencia porque estoy haciendo la experiencia de vivir la situación. Pero no podemos tomar conciencia de lo que está en la oscuridad si no la enfrentamos, si no la afrontamos. Entonces, la oscuridad que más va a afectar a cualquiera siempre es la propia, no es lo que están haciendo los demás. Las personas viven atormentadas por lo que son o porque no son lo que deberían ser, no es lo que los demás están haciendo. No puedo cambiar lo que los demás están haciendo. Entonces, eso tenemos que tomar en conciencia. Tengo que ir por la vida reconociendo la verdad, tengo que, reconociendo la verdad, ponerlo en práctica para poder ir tomando conciencia. Entonces, la conciencia es un conocimiento que en algún momento fue hecho carne en mí por la experiencia. Entonces, no sé si vale como respuesta, pero vuelvo a aclarar, no hay muchas palabras para explicar muchas cosas, porque es hasta que uno la vive que uno entiende verdaderamente lo que esto significa, ¿no? Es decir, el que se quema sabe lo que es quemarse, y el que se quema intentará con palabras explicarle al otro lo que se siente, y el otro tratará de entender lo que se siente, pero si algún día le toca y quiera Dios que no, pero quemarse, ahí entenderá bien lo que le estaban diciendo. Es decir, hay que vivirlo. Si fuésemos así más sinceros con nosotros mismos, buscando conciencia, entenderíamos en realidad que cuántas cosas pedimos al cielo si en verdad se presentara en nuestra vida el cambio que habría. Digo esto porque no es que el Padre escatime y no nos escuche y no nos dé. Si le pedimos luz al Padre, Él no nos va a negar la luz. No hace falta pedirle luz al Padre. El Padre no tiene otra cosa para dar. No nos envía oscuridad. ¿Por qué le vamos a pedir lo que es? Él es así siempre. Pero si le pidiéramos luz y llegara luz a nosotros, ¿qué creemos que va a hacer esa luz? ¿Nos va a llevar a ver lo que queremos ver? No, la luz del Padre nos lleva a ver todo. Lo que queremos ver y lo que no queremos ver. Entonces, hay mucho desorden en nuestra propia vida que no queremos ver. Cuando pidamos luz, lo vamos a ver. Y, bueno, como dice el Padre, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Cuando llegue la luz, veremos con claridad el desorden en el que vivimos. Y es lo que tendremos que cambiar. Entenderemos en algún momento que no puedo cambiar al otro, ese que vivo criticando, juzgando de sus errores y equivocaciones, que lo único que puedo cambiar es lo que yo soy. Y sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Los políticos, la pregunta que usted daba anteriormente, ¿tienen conciencia de lo espiritual? Porque están siempre con lo material. Actualmente ahora, Siempre los políticos, no es solamente ahora, son representantes del pueblo. Es decir, la gente se queja siempre, pero una mayoría los votó, porque por eso están en el gobierno. Entonces, lógico, generalmente se suelen quejar más los que no lo votaron, pero aún los que votaron, a lo mejor por orgullo no quieren decir que va tan mal la cosa, porque como ellos lo votaron. Pero, ¿qué hace la diferencia? Que el pueblo empiece a cambiar en función de lo que estaba diciendo. Es decir, imagínense, el Padre no le pide a nadie el sacrificio por los demás. Cada uno primero tiene que cambiar, modificar e iluminar su propia vida. Porque no les va a estar no le va a dar el trabajo a las personas para que se pongan a hacer algo que ellos no tienen experiencia, ¿no? Entonces primero uno cobra experiencia en su propia vida y ahí conoce con claridad lo que hay para ver en su propio camino.
Cuando uno cambia, empieza a ver alrededor con más claridad, sin tanto fin de crítica, sino más con el fin de poder ayudar a cambiar las cosas para bien de todos, no por conveniencias personales. Entonces, es difícil desde lo superficial tratar de traer un orden o un equilibrio para todos. Este lugar donde estamos hablando, donde moran tal vez la mayoría o todos, es un lugar reconocido nacional de vacaciones, de descanso. Entonces, el gobierno ha hecho cosas para poder ayudar a que en esos feriados puentes, por ejemplo, puedan tener más personas, ¿no? Acá tienen problemas de desocupación, claro, porque por ahí tienen que vivir todo el año de 2 meses que vienen personas y hay que tratar a esas personas de sacarle todo lo posible para poder nosotros subsistir el resto del año. Perdón, hay mucho egoísmo en todo eso y mucha inconsciencia en todo eso. Porque estar sacándole a personas que a lo mejor a lo largo del año no tienen lo necesario para darle de comer a sus hijos y a su familia por chucherías que se llevan de acá como recuerdo. Y acá digo, perdón, estoy en este lugar, lo podría decir en Córdoba, en cualquier lugar de vacaciones, en donde están tratando de aprovechar y de sacar. Y hay tanta competencia y se vive de todo esto. Todos tenemos que vivir. Pero estoy tratando, no voy en contra de nadie, estoy tratando de presentar el panorama como está. Los políticos son representantes del pueblo, salen del propio pueblo. En la medida que cada persona se aboque a cambiarse y a mejorar, empezará a haber cada vez más personas conscientes, más personas puras, más personas que trabajan por el bien de todos, no tan solo por su propia conveniencia. Si hay más personas así en cualquier pueblo, surgirán representantes de ese pueblo a nivel político cada vez más luminosos y más conscientes de lo que es espiritual. Que sean o no conscientes de lo espiritual no quiere decir que por eso dejen de tener un espíritu o no. Todos, sean conscientes o no, somos un espíritu que tenemos un cuerpo. Algunos los toman en cuenta y otros no lo toman en cuenta. Algunos viven más desde el espíritu que desde la materia y otros viven desde la materia ignorando que hay un espíritu. Por más que lo ignoremos, él sigue estando. Ahora, si lo ignoramos, como suele pasar en muchas personas, y aunque tal vez esto no se tome en cuenta, pero el espíritu se va debilitando. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Es de lo que vive el espíritu. No es ir a escuchar la palabra, es recibir, si se quiere, la palabra tal vez para poder así obtener una luz, una claridad, un conocimiento que, si se quiere, es luz dentro de mi ignorancia, de la oscuridad de la ignorancia. Entonces, obteniendo ese conocimiento, sé qué hacer. Y luego debo hacer. Y así entonces voy saliendo de la oscuridad de la ignorancia. En la oscuridad uno puede creer lo que quiere creer, uno puede ser engañado por quien de alguna manera tiene el carácter o la fuerza para llevar a creer a los demás lo que él quiere que crean. Entonces, es difícil salir adelante como sociedad si estamos esperando que los políticos nos cambien a nosotros. Ellos nos representan a nosotros. Entendamos esto. Lo que estamos viendo en ellos es lo que en realidad somos nosotros. Nada más que nosotros no estamos en ese lugar para poder hacerlo. Pero en pequeño lo solemos hacer en nuestro hogar, con nuestra familia, con los que están cerca. Tratamos de aprovechar las situaciones, de sacar. Si estamos averiguando para comprar algo, vamos a ver el que puso un precio que es tan barato y vamos a tratar de aprovecharnos. No me interesa si está desactualizado, pero yo lo voy a hacer, no pienso en él, que a lo mejor pobre no se dio cuenta. Es decir, vivimos haciendo tantas cosas que son egoístas y que están mal, y desde acá donde estamos nosotros, en este lugar de ciudadano, criticamos al político, pero probablemente si estuviésemos allá y estuviésemos viendo tanto de lo que podríamos tomar, estaríamos haciendo lo mismo.
trato de ser sincero, ¿no? Es porque no se trata de tomarla con ellos y ver que porque tan solo parecen pensar en lo material, no son conscientes de lo espiritual. La mayor parte de la población mundial no es consciente de lo espiritual. Que sepan que hay un espíritu, que todos quieran pertenecer a una religión, que traten de estar en ese lugar en donde se reúnen. Bueno, es la libertad de cada uno, pero viven soñando y creando ilusiones. Es decir, nadie entra en el cielo si no es justo, porque en el cielo solo viven los justos. ¿Por qué solo viven los justos? Porque en el cielo está lo que cada quien necesita. Y si uno va a entrar al cielo sin saber qué es lo de uno, no puede uno entrar. Porque si uno va a querer en el cielo tomar lo que no es de uno, no es el lugar para uno. Es decir, eso se aprende acá. Nadie entra a la escuela secundaria si primero no termina la primaria. Entonces, en este mundo estamos en una primaria y dentro de esta escuela hay muchas aulas. Y cada uno de nosotros deberíamos de entender lo que es ser humilde para asumir todo lo que somos y encontrar el aula que nos corresponde y estar ahí. En el aula que nos corresponde dan la enseñanza que nos corresponde. Es más fácil de asimilar que no el aula que no nos corresponde, en donde están hablando cosas que no entendemos, ¿no? Si está por encima del lugar que nos corresponde. Entonces, tenemos que ponernos cada uno en su lugar. Esto que estoy diciendo lo entienden, sé que lo entienden, y así de simple como se entiende, así de simple sería cambiar el mundo en un momento que se tomara la decisión de hacer esto. Cada uno en su lugar haciendo lo que corresponde. Y todo lo que estamos haciendo como célula de un organismo que es la humanidad, por el bien de todo el organismo, no de la célula que soy. Porque eso es lo que sostiene el egoísmo y eso es lo que sostiene la separación. ¿Por qué hay que poner alambrados? Porque no se sabe ubicar cada uno en su lugar. Entonces, claro, hay algunos que aparecen en los periódicos que son los más extremos en cuanto a lo que hace a una delincuencia o desconsideración. Pero nosotros que no somos parte, no aparecemos en los periódicos, tenemos nuestras cosas, en donde en nuestro hogar tenemos nuestro tenedor, nuestro cuchillo, el plato no me lo toque, este es mi vaso, yo duermo de este lado de la cama, es el mío, no sé, tenemos nuestras cosas, ¿no? Parecen tonterías, pero yo trato de traer a la realidad diaria y cotidiana que estamos viviendo, qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, si nosotros mejoramos esa realidad de nuestra vida, mejoramos nosotros como personas, mejoramos como ciudadanos, mejoramos en nuestras relaciones, comenzamos a poco a dar ejemplos que puedan llegar a ser seguidos, entendidos por los demás y también traídos entonces así a su vida, porque son cosas alcanzables y no mágicas y misteriosas, sino claras, y siendo mejores personas, por supuesto, de entre una nación en donde cada vez hay mejores personas que se integran a esa sociedad para el bien de todos, saldrán representantes para todos. Pero todavía en el mundo esto no es algo propio solamente de nosotros, ¿no? En la Argentina. Pero en el mundo, mientras haya partidos políticos, habrá políticos que defiendan a su partido. Entonces, es decir, defienden los ideales del partido, pero no importa que, es decir, esto por ahí con la boca se lo dice desde la política, ¿no? Pero por ahí con los hechos no termina de ponerse de manifiesto. Defienden sus ideales y no a todo el pueblo. Una vez que hay alguien que está gobernando, gobierna por y para todos, no por el partido. Entonces sí, hay que seguir unas ideas de base que es lo que la gente votó. Y entonces eso es lo que hay que cumplir. Pero volvamos a la sinceridad. Si ganara Robin Hood la presidencia, no estarían todos contentos.
La mayoría que no tiene estaría contento porque tendría, porque él reparte. Pero reparte quitándole al que tiene mucho, que serían los desconformes. Entonces, no importa quién gane, no estaríamos todos contentos. Porque si buscamos de hacer justicia y de tener igualdad, no todos quieren igualdad. Hay algunos que quieren tener más que otros. Hay algunos que tienen más que otros, lógicamente, porque lo han trabajado para tener. No está mal. No está mal que cada quien tenga lo suyo. Pero lo que no está bien es que esto nos haga creer que estamos por encima y que de alguna manera merecemos otro tipo de consideración por eso. Todo eso crea distanciamientos, diferencia, ¿no? Los políticos entiendo que no son conscientes de la espiritualidad, como los pueblos no son conscientes de la espiritualidad. Es lo que marcaba hace un rato con la pregunta de la conciencia. Una cosa es saber o creer que uno sabe o entiende, y otra cosa es ser consciente de lo que es la espiritualidad. Esa conciencia no es algo que esté presente en muchas personas. Aún personas que siguen camino espiritual se suelen volver muy fanáticas y extremistas, en donde eso es lo único que vale y lo que importa y es lo que hay que seguir. Y todo lo demás están fuera del camino correcto, porque el camino correcto es el que yo estoy siguiendo. No, no es así. Es decir, todos los caminos conducen al Padre. Todos vamos por el mismo camino, pero nadie pisa la misma piedra. Cada uno tiene que hacer su experiencia. Y esto es lo que deberíamos de entender para poder así convertirnos en la oveja que debemos ser, alguien manso, que pierde los impulsos agresivos que pueda tener en su interior. Y la oveja sabe que su fuerza está en el número. Entonces sabe que para tener fuerza y defenderse de los lobos, tiene que sumarse a un rebaño. Entonces esa es su fuerza. Pero no podemos formar parte de un rebaño si no somos mansos. Si nosotros estamos criticando a la oveja que está al lado, porque tiene más rulo que yo, porque está más blanca, porque hizo caca donde yo como. Es decir, vivimos molestando, reaccionando y protestando. Es difícil formar un rebaño de esa manera. Imagínense que no se le hace fácil con esta actitud a Dios llegar a nuestra vida y de alguna manera colmarnos a todos con su amor y sus bendiciones, porque no todos tenemos ganas de lo mismo. Entonces a lo mejor para algunos la bendición es poder encontrar un minuto de silencio en la naturaleza y contemplándola en sus formas, y para otro tener paz y disfrutar de un buen momento es tener el último televisor más grande que salió con un buen equipo de sonido y ver una película con una definición. Entonces, si el Padre viene trayéndonos el momento de silencio, ese que quería ver la televisión no está conforme con lo que hizo el Padre. A ver, hay mucha disparidad. Somos individuos, no tenemos que querer todo lo mismo, pero tenemos que respetarnos cada uno como somos y a partir de ahí tratar de ayudarnos entre sí a cambiar y no esperar que el otro me ayude a cambiar, yo reconocer qué es lo que hay que cambiar y hacer todo el esfuerzo. Tengo voluntad, todos tenemos voluntad, pero cuando tenemos una voluntad que está guiada por el ego, la usamos como una fuerza para conseguir lo que queremos. Cuando tenemos una voluntad que guía nuestro corazón, la vamos a utilizar para ser mejores personas y de esa manera poder a cada momento aportar lo mejor de nosotros a esta sociedad de la que formamos parte. No estudiamos para tener títulos y ganar más dinero que el que no estudia. Estudiamos para adquirir conocimientos y capacitarnos para poder servir desde ese lugar. No para sacar provecho del que necesita de nuestro conocimiento. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, muchas cosas que hay que entender, muchas cosas que vivimos a diario, constantemente. Si no entendemos estas cosas, bueno, vamos a seguir teniendo políticos
y de hecho va a ser así durante mucho tiempo. Vamos a seguir teniendo políticos que van a agradar a unos y van a hacer que otros se sientan perjudicados. Entiendo que no tienen la intención de perjudicar a nadie, como muchos de nosotros o la mayoría en este mundo, pero también tienen, como muchos de nosotros o la mayoría en este mundo, sí la intención de no verse perjudicados ellos y de si pueden beneficiarse. No se diferencian los políticos de nosotros. Entonces nosotros también vamos por la vida tratando de beneficiarnos. Si vemos problemas, no tratamos de meternos en el problema, tratamos de evitarlo. Pero bueno, estar en ese lugar para que desaparezcan los problemas no es fácil. Desde acá, tal vez es fácil decirlo, como nos resulta tan fácil resolver los problemas en el café conversando, pero la cuestión es que está después en la práctica, llevarlo adelante no es tan fácil. Unos están a favor, otros están en contra. Tenemos esta cuestión de la globalización. Tenemos que estar haciendo cosas que le agradan a otros en otro lado que ni conocemos, que si hacemos esto, ellos se asocian a nosotros y están de acuerdo. Y si no lo hacemos, no podemos tener contacto o beneficiarnos de una sociedad. Entonces, bueno, es tan lejos todavía de la espiritualización, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo llegué un poquito tarde, así que a lo mejor lo que estoy preguntando ya fue dicho. Bueno, Así que me perdona. Usted habló, yo escuché que hablaba en algún momento, no recuerdo, de encarnaciones, y en un momento habló de cielo, y ¿cómo es esta cuestión? Porque es como que responde, o fue una metáfora, que tal vez el tema del cielo, ¿no? Porque responde a dos concepciones muy diferentes. como una cristiana y Claro, una budista. claro, usted habla de encarnaciones y después dijo, bueno, porque cuando lleguemos al cielo, entonces, ¿cómo hace la síntesis de esto? O a lo mejor lo del cielo fue una forma de decirlo, nada más. Por eso no sé si fue dicho. Sí, sí. No, está bien. Muy buena pregunta. En algún momento alguien me hizo una pregunta con otras palabras similar, ¿no? Y dijo que yo estaba mezclando. En realidad puedo acá responder lo mismo, aunque la pregunta no es la misma, pero puedo responder lo mismo. En realidad ustedes lo separaron. No hay diferencia. Es decir, es todo la misma verdad, nada más que uno los quieren ver o no. A mí me han dicho, pero Jesús nunca habló de la reencarnación. Dije, a ustedes, que para el libro que leen, pero cuando él estaba hablaba de muchas cosas a los que estaban cerca que las personas no tienen noción. Eso, más allá de que no tengan asentado en un libro, que así fue y firmado por un escribano, se imaginarán que Jesús estuvo 33 años en la tierra, 3 años dedicado al servicio, a la entrega desinteresada y íntegra, ¿no es cierto?, de los demás, y no se reduce todo lo que hizo a esas 10 páginas del libro. Es decir, hizo muchas más cosas, dijo muchas más cosas. Sabemos que había 12 que caminaban detrás de él y que había 5.000 que se reunían en una montaña. Pero claro, sabemos mucho de lo que les decía a esos 5.000 en la montaña y de las maravillas que hacía ante ellos, ¿no? De resucitar un muerto, caminar a un paralítico. Pero no sabemos mucho de lo que le contaba o de lo que hablaba con los que estaban más cerca. Muchas cosas son parte de la espiritualidad de todos que en el mundo se ha separado. Es decir, hay unos que creen en la reencarnación, bueno, eso por ahí se lo entiende como desde el budismo hace mucho tiempo, y la cristiandad no acepta esa reencarnación, como a mí me han dicho, porque Jesús nunca habló de eso. Que no esté escrito ahí no quiere decir que nunca habló de eso. Entonces, la Biblia, sin ir más lejos, tanto Viejo Testamento como Nuevo Testamento, lo digo con respeto, es un libro de historia.
cuenta cosas que pasaron en la historia, pero como todo libro de historia, cuenta parte de lo que fue registrando, ¿no? Y hay cosas que no se cuentan. Lógicamente, si hubiese un maestro universitario que tiene que llegar a una multitud de personas a dar enseñanzas, si él hablara en los términos que un universitario puede entender, los universitarios presentes podrían llegar a iluminarse, a comprender, a compartir, a encontrar la satisfacción de encontrarse con un semejante. Pero la mayoría que no está en ese grado de conciencia no entendería de qué está hablando, ¿no? Entonces, a la mayoría se les habla de manera que puedan llegar a comprender y en todo lo que esté en relación con su diario vivir, que pueda ser reconocido con facilidad, ¿no? Con mayor facilidad. Ese camino de buscar al principio lo más fácil, lo menos complicado, es natural, es normal, uno se cuida, uno toma sus recaudos, pero en la medida que va cobrando fuerza, que va acostumbrándose a esa marcha, que va profundizando en ese conocimiento, comienza a conocer cosas que antes no conocía, a tener necesidades que antes no tenía, a tener fuerza y preparación para enfrentar situaciones que antes no, y empieza a conocer también otras realidades. Entonces, bueno, no es que mezclé o no es que hablé como un concepto para tener una idea, es todo parte de la misma realidad. Yo lo que estoy hablando, en ningún momento creo que así es. Yo afirmo que así es porque es lo que yo vivo y veo constantemente. Es decir, yo no tengo ningún estudio, ni sigo ningún movimiento de nadie, ni la idea de ningún maestro, ni de la tierra ni de los cielos, sino que la propia conciencia que tengo por las experiencias que he hecho, ¿no? Y bueno, hablo desde la cristiandad, porque lo vivo, y hablo de la reencarnación, porque tengo todo el recuerdo de lo que a través del tiempo he vivido. Lo tengo claro, y porque lo he vivido, es mi memoria. No es que me lo contaron, me dijeron, no fui a un lugar donde me dijeron que la encarnación pasada fui tal. Hoy pululan todas esas cosas. No es mi caso, ¿no? Yo estoy hablando de lo que sé, y de lo que no sé no voy a hablar. Si me preguntan cómo se arregla un televisor, no sé. No, yo soy uno de los más grandes ignorantes de tantas cosas que en este mundo funcionan y sirven para atender las necesidades del esparcimiento o de la distracción en el mundo. Pero sí sé muchas cosas del espíritu por haberlas vivido, ¿no? Entonces, estoy hablando, si se quiere, uniendo esas dos cosas o encadenándolas, porque sé que también así es el pensamiento de las personas. Hoy acá están presentes personas que, tienen su corazón en el cristianismo y esto no está contemplado, ¿no es cierto? Lo de la reencarnación, que eso es algo pagano, y hay personas que sí tienen esta idea de lo que es la reencarnación. La mayoría igual, tanto de los cristianos que creen que no, como de los que creen en la reencarnación, no tienen casi ni la menor idea de cómo es todo ese proceso, pero sí lo creen y lo admiten, ¿no? Las bases, si sirve también en la respuesta para entender el porqué de la reencarnación, están en el hecho de que ninguna persona toma conciencia de su divinidad en una vida. Hay muchas personas que se van de este mundo habiendo vivido muchos años, que el esfuerzo que han hecho dentro de lo posible es de no hacerle mal a nadie, pero tampoco han estado viendo mucho la necesidad del prójimo y se han esforzado por atender alguna, ¿no? Entonces, eso no hace buena a una persona, eso tal vez la hace menos mala que otras, ¿no? O menos inconsciente. Pero para ser una persona justa hay que saber distinguir qué es lo que es de uno y qué es lo que el otro necesita.
ponerme en el lugar del otro, que es un buen ejercicio que todos deberíamos de tomar todos los días, si es posible. Cada vez que haga falta, ponernos en el lugar del otro no es ser nosotros en su lugar, es ser él. Entonces, no sé, escuchamos constantemente cosas que son bárbaras. Yo escucho personas que son aparentemente consideradas ante el dolor de un inocente, decir que como ha sido abusada por tal persona, esta persona merecería que le hagan lo peor, que lo maten, que le corten la cabeza. La persona que está queriendo que se haga justicia, quitándose de delante lo que le molesta o lo que hace mal. Somos todos hermanos, somos todos semejantes, ¿no? Si somos cristianos, somos todos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y todos fuimos puestos en el camino del amor. Todos por amor vinimos a la existencia. Cristianos, budistas y de la creencia que sea, no importa. Uno acá en el mundo puede creer lo que quiere, tenemos libre albedrío y solemos identificarnos con lo que más nos conviene. Es decir, si quiero tener conflictos, me voy a meter en un lugar en donde lo que vaya a escuchar yo no lo comparto. Y ahí tengo conflictos, porque, es decir, disiento de lo que ahí pasa. Si quiero sentirme bien en la vida, me meto en el lugar donde todos dicen lo que yo quiero escuchar, y entonces ahí puedo relajarme. Pero si yo me siento bien en ese lugar, no quiere decir precisamente que esté en el lugar que me corresponde, tan solo que me siento bien. Y cuando yo me siento bien, distingo si me siento bien porque es el lugar que me corresponde o me siento bien porque mi ego está cómodo. Entonces, no venimos al mundo a estar cómodos, venimos al mundo a mejorar como personas y de esa manera también y a la vez a ayudar a mejorar el mundo, para que quienes vienen detrás nuestro encuentren en lo posible un mundo mejor que el que nosotros encontramos. Hablo del mundo entero, pero eso en lo pequeño, en la propia familia, ¿no? Y a mí hay muchas cosas que no me enseñaron mis padres porque la desconocían, no es porque me negaron la enseñanza. Y hay cosas que yo recordé y tengo hoy con claridad que puedo hablar. Y son esas cosas que yo hoy le transmito a mis hijos, con respeto, para que ellos puedan tener su entendimiento, ¿no? Y seguir esto, el entendimiento. No es la imposición, no es poner condiciones. Entonces, dentro de la casa del Padre no se hace lo que el Padre dice o si no se van al infierno. Dentro de la casa del Padre solo se puede entrar si uno sabe cómo manifestarse y vivir dentro de la casa del Padre. Y eso se aprende acá, ¿no? En este mundo aprendemos lo que es el espíritu, aprendemos a tomar conciencia, habrá que aprender lo que es ser cristiano. No importa que acá se denomine budista o lo que sea, el único camino que conduce al Padre es el amor de Dios. No hay otro camino, con la creencia que quieran tener, pero es el amor de Dios aplicado en el budismo, aplicado en el evangelismo, aplicado en el cristianismo, en donde sea. Es el amor, es decir, el respeto por los demás, el estar dispuesto a acompañar a los demás con respeto así como son, tratando siempre de mostrarse dispuesto a ayudar a los demás a mejorar, a cambiar, a ser mejores personas. Que el prójimo mejore, a mí me hace bien, es un bien para todos. Yo convivo con los demás, no vivo solo. Si yo mejoro, seguramente que ayudaré a mejorar esta sociedad, porque soy parte de ella, convivo con los demás. Entonces, no pensar tan solo en nosotros, bueno, a veces en nuestras creencias o en nuestras comodidades, ¿no? Imagínense, budistas, cristianos y lo que sea, que si viniese del cielo, como pasó hace 2000 años, Jesús, a darles enseñanzas, pero están cerrados a lo que ya saben, es difícil que acepten la enseñanza. Los más cerrados hace 2000 años eran los religiosos, los que decían que lo esperaban. Hoy lo podemos ver. Nosotros decíamos, los judíos mataron a Jesús, pero resulta que el que creó la religión cristiana era un judío, Jesús.
Es decir, él estaba en la tierra en la que estaba. Y como él dijo, yo no vengo a ponerme en contra de la ley, vengo a darle vida. ¿Y cómo es darle vida? Ponerla de manifiesto en los hechos. Y esto que él mostró es lo que todos tenemos que hacer. Él no mostró lo que él puede hacer. Vino a mostrar lo que tenemos que hacer todos. Vino a mostrar, y esto cuesta entender a muchos, que el amor hay que encarnarlo. Es decir, hay que hacerlo carne en nosotros. Y debe de expresarse en todo momento y situación. Cuando él era juzgado, agachó la cabeza y no dijo nada. No se puso a decir, así como podía, si quería resucitar un muerto, podía quitarle la vida a alguien, si se la podía devolver, pero él no hizo nada en contra, por respeto a la ley. Entonces nosotros estamos dispuestos a respetar y a vivir con ese amor. Nosotros seríamos capaces, los que nos podemos llamar cristianos, mientras nos clavan un clavo, decir perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Seríamos capaces? ¿Entendemos lo que es el amor? Como no somos capaces, la mayoría decimos, claro, es el Hijo de Dios y Él pudo porque es el amor. Todos podemos, todos somos hijos de Dios. Yo no estoy comparando ni diciendo que somos semejantes. Él es lo que es y mucho más de lo que muchos piensan o entienden, pero entendamos que tenemos que tomar nuestra parte, nuestro papel, ¿no?, en el lugar. Cuando entramos a profundizar en el conocimiento de lo que aún puede ser nuestra propia creencia, iremos comprobando. Cuando uno, bueno, hoy ponía el ejemplo del agua que tengo acá, ¿no? Es decir, yo creo que es agua, digo agua y no la probé. Cuando la pruebe podré afirmar lo que es. Entonces, por el momento creo. Cuando lo pruebe podré afirmarlo y sabré. Entonces, en el momento la fe me dice que esto debe ser agua. Estoy acostumbrado a que me pongan agua, es transparente, limpio, será agua. La fe me dice. Pero cuando yo lo pruebe, lo comprobaré. Y cuando yo lo compruebe, podré dar fe de lo que es. Ya no necesitaré creer ni tener fe para creer. Ahora daré fe de lo que es porque lo vivo. Entonces, yo doy fe de lo que hablo porque lo he vivido. Y no voy a estar hablando de lo que leí porque estaría opinando o contando lo que pienso. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre decir lo que yo pienso a decir lo que yo sé. Yo sé que es difícil aceptar lo que nos dicen que nosotros no hemos vivido o comprobado, pero no pidamos al cielo luz o no pidamos al cielo maestros que nos vengan a enseñar cosas nuevas si estamos cerrados a las cosas nuevas. Entonces, si un maestro no va a venir al mundo a repetirnos lo que ya nos dijo o a decirnos que todo lo que estamos haciendo está bien, que sigamos adelante. Esas cosas lo puede decir un amigo falso que tenemos todos siempre. Seguí adelante, va todo bien. O espero que estés bien, no sé, esas cuestiones de cortesía. Un maestro va a venir a mostrarnos lo que falta. El tiempo útil con un maestro, si pudiésemos estar con un maestro, no sería que nos diga lo que hicimos bien, sino que es lo que nos falta. Y si nosotros no vamos a creer en lo que no vemos, y él nos habla de lo que él ve, pero nosotros no creemos por no verlo, nos estamos cerrando. Siempre que estamos ante un maestro en la escuela, nos da alguna enseñanza. La enseñanza que nos da es algo nuevo que estamos escuchando. A lo mejor entendemos que está relacionado con lo que ya nos ha dicho previamente y lo podemos unir. Pero a la vez estamos sabiendo, aunque no lo pensemos, que dentro de él cuánto conocimiento más habrá. Cuántas cosas que desconozco. Y él va midiendo lo que me va dando. Me lo va dando en la medida que yo esté capacitado para poder asimilarlo. Si se pone a hablar de cosas que van mucho más allá de mi comprensión, en mí se crean conflictos, crisis internas, dudas o crisis con la propia fe, y entonces me niego y me cierro o me aparto, ¿no? Entonces, en los cielos se dice que un discípulo es como el grano de arena en la playa y un maestro es como el inmenso mar con profundidades para todos desconocidas que baña con sus olas y con su espuma a esos granos de arena. Es decir,
Maestro tiene profundidades desconocidas. Pero esto no lo hace ni más ni menos que nadie, sino que estoy tratando de presentar una realidad. Quienes vengan a darnos enseñanza nos hablarán de cosas que desconocemos, pero la fe es la que tiene que estar atendiendo las enseñanzas, porque si no es difícil salir. Nos dicen que dando un paso adelante estaremos mejor que en este lugar en el que estamos. Bueno, para dar un paso adelante hay que dejar el lugar en el que estamos, no esperar que llegue a nosotros. Dar un paso adelante, muchos piensan que va a ser siempre cuando el maestro me diga que lo tengo que dar, pero en realidad yo tengo que dar el paso y hacer la experiencia. No me va a decir el maestro qué paso tengo que dar. No voy a saber antes de dar el paso si es el correcto, tengo que dar el paso. Ahora, si lo que me inspira a dar el paso es el corazón y es un corazón puro, estoy dando un paso de fe, un paso de amor. Pero si lo que me inspira a dar el paso son los impulsos materiales de querer mejorar mi condición social y mis comodidades en el mundo, es un paso más como tantos dan dentro de este mundo que no me acerca más a mi espíritu o a Dios, ¿no? Entonces, sí. El micrófono. Usted repitió varias veces corazón acá, ¿no? Bien. Y habla de amor, de corazón. Bueno. Cuando usted habla de corazón, está hablando de sentimientos. Claro. Bien. Sí, un lugar Vamos puro. a ponerlo así. Sí. Con las limitaciones que tienen las palabras, por supuesto. Exacto. Vamos a ponerlo así. O sea, está hablando de sentimientos. Pero por el otro lado, usted se está dirigiendo, porque acá se está dirigiendo a mi intelecto, a mi mente usted se está dirigiendo. O sea, no sé. La cosa sería, tiene que pasar primero por la mente y después saldría algo desde el corazón, porque a veces me parece esta cuestión del sentir, si no está pasada por esto, Sí. me parece que Sí, también muchas veces. vamos dirigidos como medio confuso la cosa. Y después le quiero hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con eso, pero que me llama la atención cuando he escuchado, ¿por qué se dejan la barba y todo eso las personas espirituales? ¿Por qué ese look? Sí. Pero usted vio que es así. Estandarizado. Está estandarizado. ¿Qué, ¿Tiene algo que ver con algo? O, digamos, ¿cuál es el sentido? Pues yo nunca, esta es la primera vez que tengo oportunidad de preguntarlo. Está bien. Porque es como, ¿vio? Sí, Usted sí. se habrá dado cuenta. Sí. Hoy justamente entre nosotros se daba esa Gracias, conversación. con Sí. todo el respeto, por supuesto. No, está bien, sí, así lo tomo. Primero lo que fue un comentario al principio. Yo no dirijo a su intelecto. Que me escuchen desde ahí es la libertad de cada uno. Yo le hablo al corazón. Pero que uno necesite procesar antes lo que se está diciendo, eso es en cada uno. Cuando uno procesa mentalmente cualquier tipo de información, inmediatamente aparece la emoción que esto genera. Entonces esa emoción que genera en nosotros, ese pensamiento, es la que impulsará el cuerpo a tomar algún tipo de decisiones o de actitud, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ir viendo cómo canaliza todo para que permanezca puro. Es muy difícil si se dirigiera al intelecto el conocimiento puro. Si se dirigiera al intelecto, es muy difícil que con pureza llegara al corazón, si tuviese que pasar por la mente. Porque la mente tiene tanta información y vive comparando, es decir, cuando se escucha lo que se está hablando, uno compara con lo que uno ya sabe. Y entonces uno más a veces se apoya o se agarra de lo que sabe, que es en donde uno siente que tiene fuerza, y por ahí se pone en contra de lo que se dice que no es lo que uno piensa o siente. Bueno, eso crea mucha turbulencia y complicación, ¿no? En cuanto a la barba, no, justo hoy me preguntaban los que...
Hay otros, sí. Bueno, también es de los nuestros. No, yo digo que mi barba es contagiosa, porque va mucha gente a la que yo me he acercado, con el tiempo se fue dejando la barba, pero sí. Pero no, en mi caso, la verdad, al último voy a contar la parte esotérica de la barba, pero al principio voy a empezar por la material, que es por la que yo tomé la decisión en un principio. Yo soy una persona que tengo mucho vello en todo el cuerpo, en exceso. Y cuando trabajaba poniendo la cara al público, tenía un gerente, y yo me afeitaba a las 5:30 de la mañana, como todo hombre, a primera hora, y al mediodía o antes el gerente me marcaba, anda a afeitarte que no puede atender la gente así. Yo me tenía que afeitar 2 veces al día porque al mediodía tenía la cara negra de cómo me asomaba la barba, ¿no? Lo hice durante muchos años hasta que dejé de tener que dar la cara a la gente así como que le podría molestar. Yo le molestaba más al gerente que a la gente, pero bueno. Después dije, si yo me dejo una barba que voy a estar cuidando para que la gente se sienta bien cuando me miran, tengo que al final, en lugar de afeitarme, vivir recortando puntitas y darle la forma y todo para que los demás se sientan bien. En lugar de afeitarme, me ocupo el tiempo en hacer esto. Entonces dije, si me dejo la barba, me dejo la barba. Y así me dejé la barba, es decir, no la cuido en lo absoluto, no corto ni las puntas, ni le doy forma, ni nada. Es más, hoy justamente comentaba con los míos, yo hace 30 años que no me corto en lo absoluto la barba, ni el pelo, ni me crece. Así está hace 30 años. Entonces, no tengo la preocupación de que me vaya a crecer la barba de Confucio hasta la rodilla. Entonces, ahí está. Esa es la parte física, simplemente por una cuestión de una comodidad y de dejar de pensar un poco en lo que los demás dirán, y a lo mejor, si yo no hablo, muchas veces la primera impresión no es agradable, porque la gente asocia la barba con suciedad, con abandono. Una persona una vez que pasaba caminando con otro, yo me di cuenta, ¿no? Me miró con una cara que puso como si hubiese visto el monstruo del lago, y entonces le dice a la persona que iba al lado, ¿no es cierto? Porque se lo dijo mientras pasaba por al lado mío. Dice, ¡ja! Eso es lo que mi padre llamaría un abandono de persona. Bueno, esa fue su visión de mí. No me quejo ni me molesta, ¿no? De todas maneras, está bueno porque es cierto esto, yo lo veo y lo observo, que muchos dentro de este camino acostumbran a dejarse la barba, pero simplemente la barba es el otro extremo de lo que es lo más normal y común en el mundo, que es la no barba. Pero a todo hombre, de alguna o de otra manera, la barba le crece. Más abundante, menos tamaño, más larga, más corta, bueno, dependerá de su energía corporal. Y así viene eso naturalmente. No es ninguna cosa extraña, creo, por lo que la mayoría se lo dejan. Dije que iba a decir la parte esotérica, y tiene una parte esotérica. Si vamos a hablar de lo que son, que muchos habrán escuchado, los chakras, entre todos los chakras hay uno que se llama laríngeo. La barba es parte del chakra laríngeo en el caso del hombre, ¿no? Entonces tiene que ver con la expresión. Es decir, nada está dentro de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo porque sí y nos sirve, sino que todo tiene un sentido y un porqué. Hay un sentido y un porqué que la ciencia puede entender desde lo material, que es lo que la ciencia puede ver, pero después también, si entramos a estudiar seriamente el porqué espiritual, todo tiene un porqué. El Creador no nos ha dado la forma que nos ha dado por casualidad. Entonces, no sé, me han dicho muchas cosas. Hay personas que me han dicho en verano, ¿no te da calor esa barba? No, todo lo contrario. La barba me ayuda a tener más fresco,
Pues si ustedes saben o se fijan, en el desierto se usa barba. La barba es un radiador. Entonces impide que impacte directamente la temperatura externa del cuerpo. La barba se usa en el desierto y se usa en Siberia. Es un radiador. Entonces evita que impacte directamente y a su vez, haciendo calor a través de la barba, se disipa el calor del propio cuerpo, ¿no? Entonces no da calor, son sensaciones que las personas pueden tener. Esto también, esta decisión mía, volviendo a lo más material y no tan esotérica, de la barba, bueno, me ha costado muchas bromas que la gente por la calle me hace, ¿no? Durante muchos años fui Bin Laden para muchos. Los fines de año, cuando voy al supermercado, soy Papá Noel para los chicos. Bueno, todas esas cosas que, bueno, son cómicas, curiosas. Pero en realidad no me dejo la barba porque es parte del chakra laringio. Estoy en paz con esta realidad y no es algo que me complique demasiado. Por lo que dije, no me crece más que lo que están viendo. Me van a ver dentro de unos años con la barba más blanca, pero así no me crece, no tengo que estar cuidándola. Y si llegué a eso, como digo, si me voy a dejar la barba, me voy a dejar la barba como naturalmente viene. Afortunadamente viene de una forma, si se quiere, ordenada, no es algo demasiado fuera del lugar. Pero no puedo yo decir que esta respuesta en realidad plenamente sirve o tiene que ver con la pregunta en cuanto a que por qué nos dejamos la barba. Ese es el por qué yo me dejo la barba, ¿no? ¿Por qué los demás se dejan la barba? No sé. A lo mejor en algunos lugares o algunos movimientos será marcar una jerarquía, no sé. El que tiene la barba más larga es el maestro y los otros son los discípulos, no sé. Debe haber, seguramente hay de todo. Pero en mi caso empezó siendo algo material que con el tiempo y mi estudio, mi toma de conciencia, fui entendiendo la otra parte como más oculta o menos evidente, que es la que relataba al último. Es decir, que es parte de ese centro, ¿no? Salvando las distancias, yo en un encuentro de ayer comentaba el origen de la creación, de ese desprendimiento de las chispas divinas que conforma el espíritu que cada uno es hijo del Padre. Si se observan desde la distancia, puedo relatar un caso mío particular en un momento de meditación y de silencio, ¿no? Y yo estaba moviéndome en el espacio, entre las estrellas, viviendo esa situación con mucha naturalidad, cuando de repente en la distancia veo y lo distingo. Yo les cuento la imagen que les será muy simbólica. Un trono gigantesco, pero superando tamaño de galaxias, gigantesco el trono, en el cual estaba Dios sentado. El color dorado, pero no un dorado esos brillosos, como un bronce, ¿no? Una cosa así dorado. Y yo lo veo de costado y él estaba como inmutable, sentado en el trono apoyando sus brazos con su corona y todo. Yo lo observaba de costado y yo me iba acercando hacia él. Y él estaba como mirando así hacia su frente, ¿no es cierto?, hacia la distancia, como si fuera que no expresaba ningún tipo de emoción y ni nada. Y entonces él estaba ahí en su paz. Y yo me voy acercando, y a la medida que me voy acercando a él, comienzo a distinguir más formas y otros detalles, ¿no? Y una de las cosas que observo como un detalle, que a mí en esa experiencia me sorprendió y vi cierta similitud conmigo, pero bueno, esto va a ser jocoso, vi que de él salía de todo su cuerpo, que yo dije, es parecido a mí, como si fuera lleno de vellos, todo su cuerpo.
y los vellos ondulaban, en todo su cuerpo. Entonces yo encontré similitud conmigo, pero yo, salvando la distancia, por supuesto, también tengo mucho vello. Pero en la medida que me fui acercando más, vi que esos que parecían bellos, cuanto más, como digo, tamaño de galaxias, ¿no? Pero en la medida que me fui acercando, vi que de esos vellos, que parecían bellos, algo corto, cuanto más me acercaba vi que había gran distancia, eran mucho más largos, también por las dimensiones suyas, ¿no? Eran como cordones de color, de su mismo color, dorados. Él seguía inmutable. Todo eso estaba sucediendo en él. Y en el extremo, cuanto más me fui acercando, en el extremo de cada uno de esos cordones había como si fuese una forma humanoide, así, como humana, pero no definida en los rasgos que podemos ver y entender nosotros del humano, pero sí en las extremidades, en su cabeza, en sus piernas, que estaban como luchando, como si caminaran entre un barro, haciendo un esfuerzo como por avanzar, y en la medida que hacían ese esfuerzo por avanzar, estaban buscando de alejarse del Creador. El Creador seguía inmutable. Todo eso sucedía en él, ¿no? A tal punto, algunos de ellos eran los seres que estaban en la punta de cada uno de estos vellos o cordones, eran dorados igual que el Padre, y en algunos se estiraban de tal manera y hasta tal punto con su esfuerzo que en un momento se cortaba el cordón. Y cuando se cortaba el cordón quedaban liberados, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el origen de la creación. Es el propio amor del Padre desprendiéndose, y también puede dar alguna idea de que los vellos no están porque sí, sin ningún otro sentido más que de llamar la atención. Todo tiene un porqué, ¿no? En ese caso particular, bueno, voy a decir algo que tal vez no todos pueden entender o hayan escuchado, pero ese momento que me tocó presenciar era un tiempo de la creación de logos, es decir, aquellos que serían regentes de los sistemas que ya estaban materialmente en existencia. No era en este caso la humanidad en sí, ¿no? Sino los logos que estaban viniendo a esa existencia. Bueno, por eso dorados en su forma para tomar regencia en las formas físicas, para, siguiendo la voluntad del Padre, estimular y llevar adelante toda forma de vida dentro de cada uno de los sistemas. El universo es mucho más grande que lo que nadie pueda imaginar, ¿no? La vida está en todas partes, de distintas formas se manifiesta. Entonces, bueno, si nos salimos de las estructuras que tenemos para entender la vida y pensar, miramos a otros planetas tratando de buscar vida que tengan cierta similitud con nosotros, no tiene por qué ser así, porque tenemos que ver la vida de esa manera, ¿no? La vida busca de ser en cada lugar en el que está, de acuerdo a las condiciones que le rodean también, que se va moldando para poder salir adelante. No es lo mismo un perro que crece en un departamento que un perro que crece en un campo, que un perro que crece salvaje. Siempre es un perro, pero él se va modelando en su carácter, en su forma física, al entorno que le rodea, se va adaptando también. Entonces, así es en el universo igual, perdón la comparación con un perro, pero es decir, la vida va tomando distintas formas de acuerdo al lugar en donde se encuentra, pero siempre proviene de Dios, es el único dador de vida y de Él emana, porque lo desborda. No es que está aburrido, no sabe qué hacer y se pone a crear hijos, ¿no? No es como, bueno, a lo mejor nosotros los humanos hacemos de una manera semi-inconsciente que traemos al mundo los hijos.
muchos de nosotros y muchos de los que vienen a este mundo resultamos que se nos llama hijo, pero empezamos siendo un accidente, porque falló la protección, porque no nos cuidamos, porque nos dejamos llevar por los impulsos, y entonces después terminamos siendo hijos que nos cuidan. Pero tratan de darnos el amor que nos pueden dar nuestros padres, habiendo sido originalmente un accidente. Entonces no está toda la preparación y la conciencia en esos padres para acompañar amorosamente a ese accidente llamado hijo. Eso no se da, por supuesto, en los cielos, ¿no? El buscar placer a través de una relación es algo muy común, pero no es tan natural como se piensa, porque es para procrear. Entonces, cuando el amor que hay en la pareja entre sí es tan grande que ya los desborda, ese mismo amor que los desborda en esa unión física, le proporcionará un cuerpo a ese amor que los desborda. Ese será su hijo, ¿no? Es decir, el ser que ha de venir en esa forma es el propio amor. Es decir, el amor lo trajo a la existencia. Ni un descuido, ni buscar un momento de placer, o la búsqueda en un momento en el cual materialmente lo podemos hacer. Es decir, hay mucha frialdad a veces a la hora de estar buscando los caprichos que seguimos. Sí, tengo ganas de tener un hijo, no sé, tantas cosas que hay, ¿no? Tantas formas que hay o motivos por los cuales venimos a este mundo, que muchos de ellos no son tan amorosos como deberían de ser. Pero bueno, hay cosas que iremos descubriendo como humanidad y como sociedad con el tiempo, iremos entendiendo y comenzaremos a aplicarlas. Yo bromeando decía hoy que soy bello. Tengo muchos. Daniel, ayer nos decías que el ángel de la guarda nos acompaña y nos protege. Ahora, ¿hasta dónde nos protege? Porque si por un karma tenemos que sufrir un accidente, ¿cómo actúa él en esos casos? Jamás se le ha cruzado por la conciencia de ningún juez de karma llevar a un accidente a nadie. O sea, ninguna deuda de aprendizaje, que es un karma, el karma son deudas de aprendizaje, ninguna deuda de aprendizaje conduce a dolor a nadie, sino que es el propio accionar de uno que trae dolor a la vida de uno. Ayer lo hablábamos. Yo no trabajo la tierra, tendré que pasar por el dolor de sentir lo que es el hambre. No me lo mando el karma, ni es un castigo de Dios, ni el demonio que metió la cola. No trabajé la tierra. Entonces, si nosotros nos comportamos según la ley y vivimos en compasión, porque la ley es la compasión, la vida llevada adelante en compasión. Nosotros vivimos en compasión, nos alineamos con el ángel de la guarda, que está buscando de que a nosotros llegue lo que proviene de Dios, mediando. El ángel de la guarda, para los que tienen conocimiento esotérico, está en ese plano en donde gravita el yo superior. Muchos dicen que él es el yo superior. No, él está en ese lugar. El yo superior es nuestro, la divina presencia. Entonces, él está en ese lugar. Hasta que nosotros no lleguemos espiritualmente en nuestra evolución a ese punto, capaces de entrar en un contacto directo con el Creador, que es una capacidad que el ángel tiene. El ángel puede en ese punto medio, ¿no es cierto? Porque sería, bueno, en lo que hace a las iniciaciones en la cuarta, o como vehículo cuarto, el del medio, entre los tres inferiores y los tres superiores, está en el medio. Él tiene la capacidad de estar en contacto, es decir, si se quiere, para que se entienda, hay la misma distancia que entre él y el Creador,
que entre él y su protegido, ¿no? Entonces, él está en ese punto para, tomando lo que es del Creador, buscar de que llegue, haciendo las modificaciones que hay que hacer y regulando el voltaje para que puedan llegar al Hijo lo que es del Padre. El amor, el camino, la luz, la claridad, ¿no? Todo lo que proviene de Dios a nosotros. Pero llega muy poco de todo lo que viene del Padre a nosotros, porque nosotros vivimos muy distraídos por tantas cosas que nos rodean. Entonces llega muy poco con claridad a nosotros. El Padre no impone, el ángel de la guarda no impone. Entonces, si es karma lo que tengo en mi vida, es decir, deuda, no me será tan fácil encarar muchas situaciones de la vida y problemas que se complicarán porque no tengo claridad para enfrentarlos. No tengo la disposición, no utilizo la voluntad que Dios me ha dado para con pureza salir adelante, sino que yo utilizo mucho, sino la mayoría de las cosas que Dios me ha dado en beneficio personal. Yo trato de crecer en amor, pero para las personas que conozco, que me resulta fácil, mi esposa, mis hijos, algunos amigos, es decir, vivo limitando. Entonces, de esa manera también yo sostengo el karma o lo genero, ¿no? Cuando yo trabajo por el bien de todos, lo que llega a mí llega de una manera más consciente de mi parte, ¿no? Y entonces yo lo comienzo a administrar más conscientemente por el bien del conocimiento, de la enseñanza, de lo que es de bien de todos, y comienzo a repartir, a compartir. Cuando yo estoy haciendo esto, dando lo que está en mí, yo bien puedo estar eliminando karma, deuda, porque lo que estoy haciendo es ayudando a multiplicar lo que es de Dios en la tierra en la que estoy junto a mis hermanos, ¿no? Y en algún momento que el karma se elimina por esta actitud de brindar y no de estar buscando para uno comienza a generar dharma, el opuesto al karma, que es decir, bienes en los cielos. Entonces, acá estarían los cielos del corazón, porque es al fin lo que el Padre quiere, que sus hijos traigan el cielo a la tierra, no que se vayan de la tierra al cielo, que traigan el cielo a la tierra. La tierra es parte del cielo. Somos un granito de arena en esta inmensidad, parte del cielo. Hablo del cielo espiritual también, más profundamente, ¿no? ¿Y cómo lo traemos? Bueno, viendo que se multiplique y se creen las condiciones de que esa realidad pueda llegar al corazón de todos, que pueda convertirse en una realidad para todos y no solo para algunos. Entonces, el karma no quiere dolor. El ángel de la guarda está siempre velando. Ya lo he dicho ayer también, pero los ángeles cuidan siempre al amor de Dios. A eso están destinados. Es decir, todo lo que es virtud está siendo cuidado por los ángeles. Y todo lo que resulta ser un impulso que me conduce a obrar desde esa virtud que se ha de manifestar, es incentivado por los ángeles. El ángel de la guarda, que es, si se quiere, para cada uno, es el mayor de todos ellos, y para él trabajan muchos que colaboran con él en esa tarea, ¿no? Entonces también él tiene sus mediadores. Esa vocecita a veces de la conciencia que nos habla y nos lleva a rever ciertas situaciones que a veces hacemos de manera impulsiva, inconsciente, no pensada, nos lleva a cuestionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
Entonces eso parece ser que es una reflexión propia, pero es a su vez o a la vez inspirado desde lo alto, ¿no? Para llevarme a pensar un poco más en las consecuencias de lo que hago, a veces más a largo plazo, porque lo que suelo ver es lo más inmediato. Entonces lo primero que veo y busco es el placer, la satisfacción, el beneficio, y ahí voy, pero no veo a más largo plazo las consecuencias que eso puede traer a mi vida. Entonces, si yo aprovecho en este momento que encontré en mi camino una silla confortable y me siento a descansar, es un tiempo que voy a dedicar a eso, que disfrutaré. Pero no analizo mientras hago eso que por no estar trabajando la tierra probablemente en un futuro no vaya a tener lo suficiente porque dediqué un tiempo a descansar. Entonces, descansar es algo necesario para el que ha trabajado, pero no pensar en vivir descansando sin trabajar. Todo obrero es digno de su salario. Es decir, hay que ser obrero para ganarse el salario. Si nosotros vamos a ser sinceros con nosotros mismos, deberíamos dejar de estar pidiéndole luz al Padre, amor, paz y tantas cosas. Lo que hay que pedir, si no lo vemos, es trabajo. Mientras no nos falte trabajo, no nos faltará salario. Mientras hagamos el trabajo con amor, será Dios quien nos dé el salario. Cuando hagamos el trabajo renegando en el mundo por lo que hay que hacer, lo único que recibiremos es dinero, tal vez. Pero cuando hacemos con amor lo que hacemos, es Dios quien nos da el salario. Y yo particularmente, si puedo expresarlo y me lo permiten, entendí hace mucho que mi salario es que no me falte el trabajo. Porque lo que a mí me satisface y me colma es poder brindar. Y nunca me falta el trabajo, porque siempre hay personas que están necesitando y a las que uno puede llegar, ¿no? Es decir, cuando uno aprende a amar todo lo que está haciendo, no quiere descansar del amor que siente, ni de dejar de darlo. Entonces, cuando el amor es egoísta, lo dirigimos según nuestra voluntad y con limitación. Y de acuerdo a la conveniencia. Pero cuando el amor es desinteresado, no queremos que termine y entendemos que así debe ser, porque es para todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los que vamos entendiendo que así son las cosas, a diferencia de los que no entienden, nos iremos convirtiendo por el propio entendimiento en hermanos mayores. Es decir, vamos entendiendo cosas que los menores todavía no. ¿Qué hace un hermano mayor? Trata de ayudar a su hermano menor. ¿Cómo? Ayudándole a pasar, a sobrellevar, a entender las situaciones. No se corresponde hacer por él, porque él tiene que hacer su experiencia, pero sí acompañar en ese proceso. Entonces, podemos acompañar, pero no condicionar a los demás que hagan. El camino correcto y recto no es el mío, es el que sigo yo, el mío. Yo no puedo seguir el de otro. Cada uno tiene que seguir el suyo, no el mío. Entonces tiene que entender cada uno que el camino que cada uno debe de seguir es el del amor de Dios. Poner el amor de Dios de manifiesto en todo momento. No solo en la obra para figurar en las revistas, sino en realidad para ser vistos por Dios. Cuando uno pone de manifiesto el amor de Dios en la obra, es algo que por Dios es visto. Porque cuando desde los cielos se mira hacia la tierra, ya les relataba, se ven brillar estrellitas, que son aquellos que están haciendo el esfuerzo por llevar esa luz más allá de sus limitaciones. Pero la mayoría de este cielo que es la tierra se ve oscuro, como cuando uno mira el cielo. Mucha oscuridad y algunas lucecitas. Lo mismo se ve hacia la tierra, mucha oscuridad y algunas lucecitas. Las cosas funcionan distintas en los cielos. No es que hay que estar anunciándolas, sino que cuando hay alguien que se destaca en su luz, esto impacta directamente en el cielo. Y el cielo atiende y responde a esto, enviando emisarios, de alguna manera, a ayudar y acompañar, porque es alguien que ha salido de esa coraza que le revestía de oscuridad, para acompañar ese impulso que él ha podido tomar y ha sacado adelante con su voluntad, ¿no? Entonces, para estimularlo a que siga adelante. El ángel de la guarda es el que está, también como ayer les relataba, atento a eso.
ni un segundo abandona la meditación. Y él no está meditando en cuándo terminará todo esto y me puedo volver a mi hogar, sino que está meditando en la necesidad de su protegido. Entonces está viendo que una fracción de segundo que tenga alguien de conexión con la creación, en donde sienta esa inspiración, él pueda llegar con lo que es esa voluntad del Padre, utilizar ese momento. La luz no duerme nunca cuando es consciente. Nosotros que por ahí a veces no tenemos conciencia, nos creemos que estamos cansados y nos ponemos a descansar. La oscuridad nunca descansa y aprovecha toda situación. La fuerza de la oscuridad es mi debilidad, no es que tenga fuerza en sí. Si yo salgo al universo y es toda oscuridad con un pequeño fósforo encendido, ni toda la oscuridad del universo puede contra ese fósforo, por más pequeño que sea. La oscuridad no puede contra la luz, jamás. Sin embargo, nosotros tememos. ¿Por qué tememos? Porque no le damos fe a esa oscuridad, a esa luz. Es decir, ¿qué es lo que en realidad somos? Y es lo que tenemos que acrecentar. Cuanto más grande sea la luz, más seguridad, más firmeza, más claridad. Cuanto más grande sea la luz, más en la distancia podré ver. Entonces, al principio no sé ni dónde estoy parado. A continuación puedo llegar a vislumbrar hacia dónde dar el próximo paso. A continuación, a la medida que la luz crece, puedo llegar a prever lo que ha de venir y lo que me espera. Y veré todo el trabajo que hay por delante, pero sin quejarme, agradeciendo a Dios que no me falta, ¿no?